Hoy vamos a colocar una presentación en pantalla. Ok, entonces vamos a hablar hoy de la representación de las reacciones. Recuerden que en las clases pasadas nosotros estuvimos hablando de, eh, vimos todo lo que es la formulación, cómo hacer fórmulas con los diferentes elementos, vimos lo que son los iones, los cationes, vimos diferentes formas de iones. También hablamos de los estados de oxidación de los diferentes elementos y eso nos permitió eh, realizar formulaciones. Es decir, podemos saber, cuando representamos una fórmula, saber con qué grado de oxidación está trabajando cada uno de los elementos. Hoy vamos a ver diferentes combinaciones que se van a obtener eh, por combinaciones de diferentes elementos de la tabla periódica para obtener tipos de compuestos específicos. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que es la combinación o síntesis, que digamos un punto que vimos en el lapso pasado, donde hablamos de los diferentes tipos de reacciones que ocurren. Hablamos de síntesis, de reacciones de oxidación, de reducción, de reacciones de descomposición, eh, reacciones de, a ver, doble descomposición. Pero esta vez vamos a ver específicamente este tipo de, o estos tipos de reacciones, pero formando compuestos o familia de compuestos. Los primeros que vamos a ver es los llamados óxidos básicos. Los óxidos básicos vienen dados por la combinación de un metal que vamos a representar con una letra N y el oxígeno. Eh, Esto nos va a generar un compuesto llamado óxido básico que viene representado bajo esta fórmula, donde N es el metal, oxígeno, representado por la letra O, y estos subíndices me van a representar la valencia o el estado de oxidación de cada uno de los elementos, del metal y del oxígeno. Sabemos que el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación -2. ¿Ok? -2. Estado de oxidación negativo -2. Por lo tanto, por eso les estoy colocando este 2 aquí, que es el número que representa la valencia o el estado de oxidación del oxígeno. N va a ser variable dependiendo del metal que estemos utilizando o que esté reaccionando con el oxígeno. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el caso cuando colocamos sodio y reacciona con oxígeno, forma este compuesto que es un óxido básico llamado óxido de sodio. Bien, por supuesto la reacción tenemos que balancearla. Fíjense, tenemos 4 sodios, 2 oxígenos, ¿ok? Perfectamente balanceado. Eh, Fíjense que en este caso nosotros podemos determinar que la valencia o el estado de oxidación del sodio en este compuesto va a ser 1, que va a ser un subíndice que va a estar aquí 1. Pero recuerden que las reglas de la IUPAC, organismo que ya les comenté, que es el encargado de establecer eh, digamos, las reglas para la nomenclatura química, establece que cuando el número es 1, pues no colocamos nada. ¿Bien? Entonces, 2 es el del oxígeno y 1 del sodio. Por lo tanto, esta es la forma. Bien. En este caso, un metal más oxígeno me da un óxido básico. ¿Cuáles son los metales? Metales están en el grupo 1, grupo 2, tabla periódica, eso los ubicamos del lado izquierdo de la tabla. Y otros metales con los que vamos a estar trabajando son, por ejemplo, el hierro, el manganeso, el cobre, ¿sí? Que tienen su estado de oxidación y lo podemos ver. Más adelante vamos a hacer algunas formulaciones, algunas reacciones, formando óxidos básicos.
vamos a formar la otra familia, que son los óxidos ácidos. Estos vienen representados por la reacción de un no metal con oxígeno. ¿Cuáles son los no metales? Están ubicados del lado derecho de la tabla. Están cloro, bromo, flúor, carbono, el azufre, fósforo. O sea, son todo ese grupo de compuestos. Viene representado bajo esta fórmula general, donde Nm es un no metal, el oxígeno por la O, y estos subíndices, el 2, es el estado de oxidación del oxígeno, menos 2, y N va a ser el estado de oxidación con el que va a trabajar el no metal. Los no metales son muy particulares porque ellos pueden tener varios estados de oxidación, pero a la hora de formular vamos a saber cuál estado de oxidación está trabajando. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense en el caso del azufre. Puede reaccionar con oxígeno molecular formando trióxido de azufre. ¿Okay? ¿Qué valencia o qué estado de oxidación está trabajando el azufre en este compuesto? Fíjense que en este caso, aquí debería haber un 2, ¿verdad? Debería haber un 2 por la valencia o el estado de oxidación del oxígeno, pero no está. Quiere decir que esta fórmula se simplificó. Se simplificó. Y lo más probable es que al colocar un 2 aquí, y dividirlo entre 2 para que me dé 1, que es lo que está aquí, lo más probable es que este 3 venga de una división, ¿okay? De un número que o es el producto de la división de un número entre 2. El número debe ser, es muy probable que sea 6. Por lo tanto, el estado de oxidación con el que está trabajando el azufre aquí en esta molécula es 6, más 6. ¿Okay? De todas maneras, vamos a verlo ahora en la pizarra. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver estos dos ejemplos para que los tengamos claros. Fíjense. El primero era un óxido básico, era el sodio más oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre, en la naturaleza, el oxígeno existe como oxígeno molecular. Reacciona y me produce este compuesto, perdón. ¿Ya? O 2. ¿Ok? Bien. Este compuesto, fíjense, vamos a examinarlo. Sodio, oxígeno. Esto es menos 2 al oxígeno. Siempre. Si aquí hay 1, quiere decir que este debe ser más 1. ¿Okay? Cuando estudiamos la tabla periódica, recordemos que el sodio está ubicado en el grupo 1, ¿sí?, de la tabla periódica, donde están los metales alcalinos, y ese grupo 1, todos esos metales son estado de oxidación más 1, todos. Ahí está el sodio, está el litio. ¿Okay? Fíjense, entonces, este número va para acá y este número va para acá. Nos forma NaO2 y 1 aquí. La regla nos dice que no debemos colocar esto. Por lo tanto, está fuera. ¿Correcto? Entonces, ya establecimos el estado de oxidación con el que están trabajando estos elementos. Una acotación. El sodio como metal, ¿ok? Como metal, él tiene equivalencia 0. ¿Ok? No se coloca nada, pero es una valencia 0. ¿Ok? Porque estamos agarrando un elemento de la tabla periódica. El oxígeno lo que está haciendo es oxidarlo. Le está cambiando el estado de oxidación. ¿Ok? Le está quitando electrones. ¿Ok? Por eso él pasa a Na más 1, que es aquí. Bien. Eso es un tópico que ustedes van a ver en cuarto año.
reacciones de óxido-reducción. Bien. Pero, por supuesto, aquí la valencia también es cero. ¿Ok? Le está actuando como un oxidante y está oxidando el sodio. ¿Bien? Pero bien. Ok. Ahora bien, tenemos la forma. Lo que debemos ver siempre es si está balanceada. ¿Está balanceada? Un sodio, dos sodios. No está balanceada. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les coloque una fórmula. Verificar el balanceo. ¿Por qué? Yo se las voy a colocar, es muy probable sin balanceo. ¿Ok? Y ustedes tienen que verificar. Muchas veces la fórmula ya está balanceada, pero la mayoría de las veces no. Aquí no está balanceada. Debemos balancear. Tengo dos sodios, uno, coloco dos aquí. Dos sodios, dos sodios. Dos oxígenos, un oxígeno. No está balanceado. Tengo que colocar dos aquí. Ahora sí está balanceado. Dos oxígenos, pero se me desbalanceó el sodio. 2 por 2, 4. ¿Ok? Acuérdense que este coeficiente estequiométrico me afecta todo la fórmula. Entonces tengo 4. Tengo 2. Corrijo. Tengo 4. Verificamos. 4 sodios. 2 por 2, 4. 4 sodios. 2 oxígenos. 2 oxígenos. Son balanceados. ¿Bien? Elijamos otro metal. Otro metal que me forme un óxido básico. A ver, vamos a ver hierro. Hierro más oxígenos. Y les dice que da este óxido de hierro. Fíjense que el hierro tiene dos estados de oxidación. El hierro trabaja, hierro más 2 y hierro más 3. Tengo que averiguar con qué está trabajando aquí. Ya yo les dije que el oxígeno siempre es menos 2. Siempre. ¿Ok? Oxígeno siempre es menos 2. Y eso ya ustedes lo tienen que memorizar. Vamos a ponerlo aquí. Oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Con esto vamos a trabajar nosotros. Por supuesto hay sus excepciones. Hay sus excepciones, pero ahorita en tercer año vamos a trabajar con esto. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Siempre. Siempre. ¿Ok? Con los compuestos que vamos a trabajar nosotros, siempre vamos a cumplir eso. Ya en cuarto año van ustedes a ver las excepciones, pero vamos a dejarlo para cuarto año. Bien. Entonces, yo sé que este es menos 2. ¿Ok? Entonces aquí debe haber un 2. Debe haber un 2 aquí. ¿Ok? Si aquí yo no tengo el 2 y examino los estados de oxidación que yo tengo, quiere decir que debo tener un 2 aquí. Debo tener un 2 aquí, perdón. Debo tener un 2 aquí cuando esté combinando, porque este es el 2. Debo tener un 2 aquí porque lo estoy eliminando, porque la regla IUPAC me dice, la regla de la IUPAC, recuerden cuál es el organismo, IUPAC, sus siglas en inglés, ¿ok? Para que lo busquen ustedes en Google, IUPAC. Dice que cuando son iguales se anulan y yo debo representarlo así. Entonces, aquí el hierro debe estar trabajando con más 2. Debe estar haciéndolo con más 2. ¿Eh? Ya yo sé que esto es óxido de hierro 2. De 2, recuerden, el número romano significa que yo estoy trabajando el hierro con valencia más 2 o estado de oxidación más 2. ¿Está balanceado? Un hierro, un hierro. 2 oxígenos, un oxígeno. No está balanceado. Debo colocar un 2 aquí. Verificamos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ah, pero el hierro se me desbalanceó. Bueno, coloco 2 aquí. 2 hierros, 2 hierros, 2 oxígenos, 2 oxígenos.
balanceado. Si les colocan esta reacción y les da ahora este óxido de hierro. Se lee así, óxido de hierro. ¿Sí? Recuerden que todos estos óxidos cumplen con lo que sale en la lámina. Metal, 2, oxígeno N. Cumplen con esto. Óxido y el metal. En este caso, óxido de sodio, óxido de hierro, óxido de hierro. Por supuesto, óxido de hierro 2. Este debe ser óxido de hierro. Fíjense, el intercambio debe ser el óxido de hierro 3. ¿Okay? El hierro trabajando con estado de oxidación 2, hierro trabajando con estado de oxidación 3. Son compuestos totalmente diferentes. De hecho, este es negro y este es un color rojizo. Este es el que ustedes ven cuando agarran metal de hierro y observan cómo se le forma una capa rojiza, un rojizo oscuro, marrón. Es esto, óxido de hierro. ¿Ok? Hierro 3. Hierro 3. Bien. ¿Está balanceado? Un hierro, dos hierros. Colocamos dos aquí. Dos hierros, dos hierros. Dos oxígenos, tres oxígenos. Debo colocar aquí un número que multiplicado por 2 me dé 3. En estos casos, pues, como no hay ese número, ¿qué se hace? Yo coloco este coeficiente aquí y este coeficiente lo coloco aquí. Y ya tengo balanceado el oxígeno. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Pero eso me desbalanceó el hierro. 2 por 2, 4. Bueno, corrijo aquí. 4. Verificamos. 4 hierro. 4 hierro. 3 por 2, 6 oxígeno. 2 por 3, 6 oxígeno. Balanceado. Cumplimos con la ley de conservación de masa. ¿Bien? Igual sucede con los otros elementos, con los no metálicos. ¿Okay? Por ejemplo, si agarramos, a ver, si yo les digo una reacción que dice cloro eh, más oxígeno, reacciona y produce, perdón, cloro 2 más oxígeno produce, a ver, eh, cloro O2. O2. ¿Okay? Este es el dióxido de cloro. ¿Qué valencia está trabajando esto? O sea, yo sé que el oxígeno es menos 2. Entonces, aquí debería ser 2. Pero yo tengo un 2 aquí. Quiere decir que este número viene por una simplificación. ¿Ok? Donde desapareció el 2. Esto se dividió entre 2. Y aquí debe haber un número, ¿ok?, que dividido entre 2 me dé 2. 4. ¿Ok? Lo más probable es que sea cloro, cloro 2 o 4. Bien, como lo simplifico, dividido entre 2, dividido entre 2, me da esto. El cloro está trabajando aquí con valencia más 4. Es una valencia poco común del cloro. ¿Ok? Poco común, pero existe. ¿Ok? ¿Está balanceado? No. Cloro 2, cloro, colocamos 2 aquí. Vamos a borrar aquí para no confundirnos. El oxígeno, 2 oxígenos, 2 por 2, 4, 2. Revisamos, 2 cloro, 2 cloro, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Tenemos los 4 oxígenos. Presión balanceada. ¿Bien? Ok. Muy bien. Vamos a seguir con las presentaciones. Bien. Entonces, ok.
Vamos a colocar aquí la presentación. Entonces, tenemos entonces, este es el caso, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Bien, ¿qué sucede cuando yo hago reaccionar un óxido básico con agua? Obtengo unos compuestos llamados hidróxidos o bases, que están caracterizados por tener este anión binario, es decir, formado por dos elementos, que es oxígeno e hidrógeno, que tiene valencia -1. ¿Ok? Eso se llama hidróxido. Todo lo que tenga esto, vamos a llamarlo hidróxido y con su metal correspondiente. Por ejemplo, el óxido básico que vimos antes, el óxido de sodio, pues cuando reacciona con agua, forma el hidróxido de sodio. Si ustedes revisan la tabla de los iones, les va a aparecer este ion como OH-1 y va a recibir su nombre hidróxido. Bien. Si en lugar de un óxido básico yo pongo a reaccionar con agua un óxido ácido, voy a obtener lo que se conoce como oxiácidos, que generan una fórmula más compleja. Son unos compuestos que comienzan con hidrógeno, es un átomo central, que voy a colocar aquí como X, y oxígeno, donde esta N va a ser la valencia de este ion binario, que ya los vamos a ver, ¿ok? Y el número que voy a tener aquí va a ser digamos, el característico para cada ion. Ya los vamos a ver. Por ejemplo, si yo pongo a reaccionar el trióxido de azufre con agua, va a reaccionar y va a formar el ácido sulfúrico o un oxiácido. ¿Okay? Que recibe el nombre de ácido sulfúrico, ya ustedes deben haberlo escuchado. Este tipo de compuestos, ya va, vamos a colocar, después hablamos de estos. Aquí están X, puede ser boro, carbono, nitrógeno, silicio, fósforo, arsénico, cloro, bromo, yodo, azufre, manganeso, cromo. Esto me va a generar una serie de iones binarios que están en las tablas. ¿Ves? Aquí vamos a originar el sulfato, vamos a generar el carbonato, el nitrato, que ahorita los vamos a ver en la pizarra. Y vamos a ejemplificarlos. El hidrógeno con un no metal reacciona y forma compuestos que se llaman hidrácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, fíjense, hidrógeno, cloro y ácido clorhídrico. Bien, fíjense que aquí el cloro está trabajando con valencia -1. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es 1 siempre. Y el cloro, su única valencia negativa es -1. Es la única. Él tiene muchos estados de oxidación, pero todos son positivos. El único negativo es uno solo, -1. Bien, vamos a parar la presentación para irnos a la pizarra. Bien. Voy a dejar esto aquí. Fíjense, si yo tengo, ver, hablábamos en la lámina del óxido de sodio que reaccionaba con agua y formaba un compuesto, este compuesto. Entonces vamos a examinar esto. Este compuesto tiene este ion, vamos a englobarlo aquí, que tiene esta valencia, -1. Esto se llama hidróxido. Ion. ¿Ok? Ion hidróxido. Está en la tabla que yo les di. Busquen las presentaciones. Ion hidróxido. Todo lo que se combine con él, todos los metales que se combinen con él, van a formar el hidróxido de el metal. Este va a ser hidróxido de sodio. Si yo les digo
Vamos a elegir otro metal. Hierro. Le añadí, pero hierro no. Ya va. Hierro no. Acuérdense que voy a usar un óxido básico. Vamos a utilizar este óxido básico más agua. Me debe dar óxido básico más agua, me debe dar un hidróxido. ¿Qué hidróxido me va a dar? A ver, vamos a pensar. ¿Cuál es el estado de oxidación de este hierro? ¿Cuál es su estado de oxidación? La oxidación de este hierro es más 2, que es el óxido de hierro 2. ¿Ok? Entonces, él tiene valencia, estado de oxidación 2. Por lo tanto, este óxido debe ser, sí, óxido de hierro 2. Este 2 es el estado de oxidación del hierro. ¿Ok? Parece que aquí va 1. Vamos a ponerlo aquí, del OH, negativo, del hidróxido. ¿Ok? Entonces, tengo aquí hidróxido de hierro. Vamos a escribirlo. Hidróxido de hierro 2. ¿Ok? ¿Por qué tengo que señalar 2? Porque el hierro también tiene otro estado de oxidación y tengo que diferenciarlo. Entonces, si yo coloco ahora el otro óxido básico, agua, es el óxido de hierro 3. Por lo tanto, va a ser OH. Entonces, este va a ser el hidróxido de hierro 3. Bien. Está con estado de oxidación 3, el hierro. Y él mantiene aquí su estado de oxidación. Bien. Ok. Bien. Para el caso de, sobre aquí, de la combinación de los óxidos ácidos, vamos a examinar la fórmula que vimos, donde el óxido ácido, que es el trióxido de azufre, reaccionaba con agua. No verifiqué si las fórmulas, o sea, las reacciones, perdón, que coloqué antes estaban balanceadas. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Balanceenlas. ¿Ok? Si hace falta. Bien. Trióxido de azufre, agua, dice que me da este ácido, ¿ok? Que se conoce como ácido sulfúrico. Bien, vamos a examinar esto primero. ¿Ok? Este ion, vamos a englobarlo aquí, se llama el SO4 y tiene valencia -2. En la tabla donde está el hidróxido está este también, el sulfato. Sale su nombre y su valencia. Es un ion binario, ¿ok? Un anión, tiene carga negativa. El hidrógeno, sabemos la carga, ¿verdad? +1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el 1 estaría por aquí. ¿Perfecto? Como es 1, pues no coloco nada. Entonces, ácido sulfúrico. Bien, entonces es +1, SO4. Se intercambian los iones, las cargas, los valores. ¿Ok? Y me da H2SO4. Ahora yo les pregunto, el estado de oxidación, vamos a colocarlo aquí, del ácido sulfúrico. Fíjense, ácido sulfúrico. Yo ya les dije una regla. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. ¿Ok? El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. Entonces aquí va a ser +1, -2. Ajá. Pero ¿cuál es el estado de oxidación del azufre?
del átomo central, que se llama aquí. ¿Cuál es su estado de oxidación? No lo sabemos, ¿verdad? Pero podemos calcular. Una simple ecuación. Entonces, yo les pregunto, ¿esta molécula es neutra? ¿Tiene alguna carga? No, no hay carga. Por lo tanto, es neutra. Entonces, los valores de la valencia del hidrógeno más el del azufre más el oxígeno debe ser igual a 0. La suma de los estados de oxidación del hidrógeno, del azufre y del oxígeno debe ser igual a 0. Establecemos una ecuación. Una incógnita. El hidrógeno, vamos a colocar aquí su valor. ¿Cuál es su estado de oxidación? Más 1, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Por lo tanto, tengo 2 positivos más 2 más azufre, esta es mi incógnita, más oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. ¿Cuántos oxígenos hay? Entonces, debo tener 4 por, vamos a ponerlo así, menos 2. Y eso debe ser igual a 0. Resuelvo esto. 4 por menos 2, eso es menos 8. ¿Verdad? Igual a 0. Más S más 2. Despejo S. S, que es el azufre, va a ser igual a menos 2, menos por menos, perdón, menos por más, a menos, ¿verdad? Entonces esto pasa para acá, positivo. Menos 2 más 8 más 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico es más 6. Más 1 el hidrógeno, más 6 el azufre, menos 2 el oxígeno. ¿Claro? Bien, vamos a buscar otro elemento. Vamos a hacer algo, vamos a hacer otro ejemplo de cálculo. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, ¿cómo se llama? Ácido carbónico. ¿Ok? Esto viene de este ion binario que se llama carbonato. Está en la tabla también. Tiene valencia menos 2. Entonces este 2 y por supuesto el 1 del hidrógeno. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno aquí? 1. La del carbono, no lo sé. La del oxígeno, menos 2. Por lo tanto, yo voy a tener que el estado de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del carbono más el estado de oxidación del oxígeno me debe dar 0, porque esto es neutro. Esto no tiene carga. Es un compuesto neutro. Entonces, sustituimos. Esto sería 2 más carbono mi incógnita más menos 2 por, vamos a colocarlo, 3 por menos 2. ¿Ok? El estado de oxidación. Eso va a ser igual a 0. Resolvemos aquí. Esto da 6, ¿verdad? Negativo. Más carbono más 2. ¿Claro? Espejo. ¿Sí? C va a ser igual a, esto pasa para el otro lado negativo, esto me da un número negativo que pasa hacia el otro lado, positivo, ¿verdad? ¿Sí? El carbono, por lo tanto, tendrá una valencia de menos 4. ¿Ok? Eh, a ver, no, ya va. Disculpen. Fíjense que esto es 2. Pasó negativo. Esto da menos. Ok. Más 4. ¿Ok? Perdón.
más 4. ¿Ok? Disculpa. Más 4. ¿Ok? Ese es su estado de oxidación. Entonces tenemos estado de oxidación más 1, más 4 y este menos 2. Ya sé los estados de oxidación de todos los elementos que forman parte del ácido carbónico. ¿Okay? El ácido carbónico es el que se utiliza para las bebidas gaseosas. ¿Okay? Eh, digamos, cuando reacciona con agua, pues, forma esa dióxido de carbono, que es lo que el gas de las bebidas gaseosas. Bien, vamos nuevamente a la presentación para ya culminar. Entonces, eh, bueno, en estos ácidos oxiácidos X, pues va a ser todos estos elementos. Estos son los que vamos a trabajar. ¿Okay? Aquí tenemos no metales, tenemos algunos metales como manganeso, cromo, tenemos no metales como azufre, carbono, nitrógeno y cloro. Bien. Y estos oxiácidos, cuando también nosotros podemos sustituir ese hidrógeno por un metal, ¿okay? Y nos va a generar lo que se conoce como una oxisal. ¿Cómo lo leemos? Acuérdense que esto se llama sulfato. Sería sulfato de sodio, carbonato de potasio. Aquí tenemos que tener el mismo cuidado si ese metal tiene más de un estado de oxidación. Dígase, por ejemplo, el hierro. Tenemos que verificar con qué estado de oxidación esté trabajando. ¿Okay? La fórmula no nos va a decir. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes eh, aniones binarios. Todo esto está en la tabla que yo les di. ¿Okay? Estamos aquí los cloratos, perclorato, bromato, perbromatos, carbonatos. Aquí está el sulfato y el permanganato. Bien. Entonces, conociendo esto, ya bueno, aquí nos falta la última, que son algunas reacciones de descomposición que nosotros vimos ya la clase pasada y las vimos en el laboratorio incluso. Por ejemplo, el óxido de mercurio se puede descomponer con calor formando mercurio y oxígeno. Fíjense que llevó balance de reacción. Una que vimos, por ejemplo, las oxisales. Una oxisal con la que trabajamos en el laboratorio fue el clorato potasio, fíjense que con calor, cloruro potasio y oxígeno. Debo balancear, ¿ok? Carbonato de calcio con calor, dan esta reacción. Estas son reacciones con las que vamos a trabajar. Aquí lo importante es que ustedes sepan identificar cuando se les hable en el problema de estos compuestos, porque muchas veces quizás el problema no les da la forma o no les da la ecuación, sino que les dice en palabras el carbonato de calcio en calor o con calor reaccionó y formó óxido de calcio más dióxido de carbono. Ustedes tienen que armar la ecuación y después balancearla. Bien, entonces, por eso es bueno saber qué es lo que se les está diciendo. ¿Okay? Y ustedes ya van a saber que oxisales con calor se descomponen. ¿Ok? Bien. Ok. Ya una última reacción son las neutralizaciones. Cuando uno hace reaccionar un ácido y una base, formamos sal y agua. Por ejemplo, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, formamos cloruro de sodio y agua. Ácido sulfúrico, hidróxido de potasio, formamos sulfato de potasio más agua. Estos son sales. Esto es una sal binaria, esto es una sal ya con más de 3 elementos. Y siempre se forma agua en este tipo de reacción. Por supuesto, hay que balancear. ¿Okay? Verificamos si está balanceado. ¿Okay? Por ejemplo, esta tenemos aquí sodio, un sodio, cloro, un cloro, hidrógeno, dos, aquí tenemos dos, un oxígeno, un oxígeno. Fíjense, esto es un ejemplo de una reacción que
no es necesario balancear, ya está balanceada. La de abajo sí hay que balancearla, ¿ok? Ya aquí está balanceada. Muy bien. Entonces ahora ya nosotros podemos leer una reacción. ¿Qué es leer una reacción? Si nosotros tenemos esta reacción, la de la lámina anterior, donde agarramos el ácido sulfúrico con hidróxido de potasio, nos da sulfato de potasio más agua, podemos leerla así, que ácido sulfúrico reacciona con hidróxido de potasio y forma sulfato de potasio y agua. O podemos decir también que un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de potasio, formando un mol de sulfato de potasio y 2 moles de agua. Estos moles son los mismos. Este mol y este mol es el mismo. Estos 2 moles y estos 2 moles son los mismos. No, es muy diferente un mol de ácido sulfúrico y un mol de sulfato de potasio, o 2 moles de hidróxido de potasio y 2 moles de agua. Son diferentes, ¿por qué? Porque su masa es diferente, pesan diferente. Lo vemos con los gramos. Nosotros podemos pasar estos moles a gramos con su masa molar. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Estos son. Entonces podemos leer esta ecuación así, que 98 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 112 gramos de hidróxido de potasio, formando 174 gramos de sulfato de potasio y 36 gramos de agua. Fíjense que 98 es la masa molar de este mol de ácido sulfúrico. Calcúlenlo ustedes en su casa. El hidróxido de potasio, su masa molar es la mitad de 112. ¿Ok? Mitad de 112. Es decir, es 56. Pero como tengo unos moles, él me está aportando el doble de masa. Por lo tanto, va a ser 112. Un mol de ácido, perdón, de sulfato de potasio pesa 174 y 2 moles de agua son 36 gramos. Un mol de agua pesa 18. Un mol, pero como son 2, son 36. Y fíjense cómo esta ecuación, al estar balanceada, cumple con la ley de conservación de la masa. ¿Cómo lo podemos verificar? ¿Cómo podemos verificar que ella está cumpliendo con la ley de conservación de la masa? Sencillamente sumando estos valores, 98 más 112, 174 más 36. El valor que voy a obtener aquí y el valor que voy a obtener aquí debe ser exactamente el mismo, porque la masa ni se crea ni se destruye. Simplemente se va a transformar. Y yo, la masa que tengo aquí de esta sumatoria va a ser la misma masa que hay aquí de esta sumatoria. Y estos son los problemas con los que vamos a trabajar. Pero fíjense que aquí es clave balancear la ecuación. Eso es clave, muchachos. Balanceo de ecuaciones. Si yo balanceo bien la ecuación, voy a tener altas posibilidades de resolver bien el problema. ¿Porque en qué van a consistir los problemas? Yo les puedo decir una cantidad X de ácido sulfúrico reacciona con una cantidad Y de hidróxido de potasio. ¿Y cuánto de sulfato de potasio se va a formar? Y esos son los problemas que vamos a ver en la próxima clase. Y estos son problemas que van a establecerse o van a cumplir la ley de conservación de masa y la ley de las proporciones definidas. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico siempre va a ser así. 2 hidrógenos y 1 azufre y 4 oxígenos. Siempre va a ser así. El hidróxido de potasio siempre va a ser así, independientemente de cuánto potasio agarre, de cuánto oxígeno agarre, de cuánto hidrógeno agarre. Siempre él se va a combinar en esta proporción para formar este compuesto. El agua siempre va a ser H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. Siempre va a ser así. Aquí, en otro país, en otro planeta, siempre va a ser así. ¿Okay? Solo que se llama ley de las proporciones definidas. Y esto es lo que vamos a conocer como las leyes de la combinación química. Y son los dos tipos de problemas con los que vamos a trabajar a partir de la próxima clase.
problemas que van a o se van a basar en las leyes de la combinación química, ley de conservación de masa y ley de las proporciones de flujo. Bien, entonces culminamos la clase por el día de hoy.